¿Hay algún juego de 3DS con el que no puedas vivir sin él? Hoy te voy a compartir mis 5 juegos imprescindibles de 3DS que sabéis ya mucho que me la había comprado hace relativamente poco, en septiembre del 2022. Aquí la tengo, está cargando del tanto uso que le doy. Mirad, estaba en rojo vivo. Y bueno, te voy a contar después de toda mi experiencia, que en verdad sí que es relativamente poca, pero a la vez es contundente, porque pues yo soy el típico ese que juega a los videojuegos que son más famosos y más sonados, ¿vale? Y por eso te voy a mostrar aquí títulos interesantes para que tú pues le des, si quieres, una oportunidad a ese videojuego. Aunque bueno, también, ¿vale? Puedo poner aquí videojuegos que van a ser muchos conocidos, pero que bueno, que seguro que también tienen un target específico y entonces mucho no lo habréis probado. Que por cierto, en este vídeo, uno de esos que va a ser, bueno, no voy a decir en qué puesto va a estar, va a ser un juego misterioso que durante el vídeo obviamente va a estar por los finales, ese juego misterioso, y por eso durante todo el vídeo te voy a ir dando pistas para a ver si tú antes de ver, antes de que te diga cuál es, si adivinas cuál voy a decir, ¿vale? Así que vamos a empezar ya con los juegos de 3DS, mis juegos favoritos, y a ver si adivinas cuál es ese último videojuego. Bueno, el primero de esta lista tan hermosa que te voy a enseñar, ¿vale? El primero que te voy a dar a conocer es uno que yo amo y que mucha gente, bueno, mucha gente no, tan solo he escuchado unos cuantos. Bueno, sí que a mucha gente no, porque también me lo habéis comentado. De hecho, lo puse en en un fondo que de eso de mi webcam, que bueno, ahora no pongo fondo, pero se lo puse un día y me dijiste que está muy guay. Y es obviamente el Star Fox 64 3D, ¿vale? Que por si no sabíais, lo dice el título, pero es un remake del Star Fox 64. Vale, yo sé que mucha gente, pues, el Star Fox, bueno, ya para empezar, la prensa le ponen todos los Star Fox, cualquiera que entréis, no sé, literalmente, qué Star Fox no tendrá esto. A lo mejor Star Fox 3D, justo no tiene ahí, pues, eso, críticas, o el Star Fox 64 justo, o el de Super Nintendo, pero los demás sé que tienen críticas, ¿vale? De que cualquier juego de Star Fox que vea, que te vayas a una página web donde le hayan hecho una reseña, vas a ver una crítica, que encima son normalmente tontas, porque la verdad que pues normalmente critican el control, que no sé qué tiene el control, porque es que yo, vale, me juega esos juegos, por ejemplo el Command, vale, que es de ese, también lo puedes jugar, pues ese yo lo jugué y me parecía un control perfecto, que bueno, a ver, estaría mejor que se pudiese manejar con el D-pad, ¿no? Que hay un chat que te deja manejarlo con el D-pad, pero así, vale, un juego súper divertido. Yo me lo había pasado entero, bueno, me había pasado al menos unos cuantos finales, hasta que yo que sé qué pasó en la Nintendo, no sé si al final acabé sin querer borrando la partida, algo así, pero bueno, al final decía eso, no me había conseguido más pasar más finales. Creo que en verdad pasó algo, pero no de eso, ¿sabéis? Sino algo que hizo que cambiase nuestra forma de vivir. Bueno, creo que fue de hecho el bicho, ¿no? Como le dicen muchos, no sé si me entenderás, ¿vale? Pero bueno, espero que me entiendas. Y bueno, aunque este juego, aunque sea de naves, ¿vale? Porque para la mayoría de gente, yo incluso me incluyo, no le gustan los juegos estos de nave, de disparar cosas. A mí sí que sobre Star Fox me gusta, porque pues al fin y al cabo es como un poco, ¿no? Como cuando juegas con un arco, ¿sabéis? ¿No? Por ejemplo, de niño pequeño yo tenía un arco de plástico de estos de la feria, ¿no? Y me acuerdo que eso que me gustaba, y cogerla ahí y empezar ahí a tirar, ¿sabéis? Y como ver cuánta puntería tenía yo. Bueno, también me gustaba, por ejemplo, mucho el Wii Resort, porque en el Sport no estaba el Wii Resort, lo del tiro a Diana, ¿sabéis? Eso estaba también muy guay, la verdad, porque pues no te pone como a prueba. Y bueno, pues Star Fox para mí también no te pone ahí como a prueba de eso, ¿no? Y cuando le coges ahí como tal tranquilo a la nave, pues eso está siempre muy guay. Bueno, este Star Fox es el de 64, con gráficos mejorados, una jugabilidad mucho mejor. Yo me acuerdo, de hecho, lo peor es cuando lo juegas en un sitio donde no le gusta a Nintendo, que diga, vale, pero eso, había jugado con el mando de PlayStation 3 que tengo aquí, vale, y se juega ahí de maravilla con joystick, vale. En la 3DS me gusta mucho el pad circular, pero tengo que decir, vale, que en joystick se juega eso, no veas, tiene muy buenos controles. Y el de eso más especial que tiene también este Star Fox, no del 64, que yo me había pasado los dos, el 64 y el 3D el 3D me lo pasé en chino, vale, para que lo sepáis, me lo pasé en chino. Pues bueno, y esto sí que a lo mejor no había visto yo tanto, pero sí que tiene contenido
contenido adicional, obviamente respecto a la del 64, donde serán añadidos nuevos modos de juegos con los que podéis jugar. Bueno, aquí la pena vale es que mucho me vais a decir que yo no tengo amigos, pero sí vais a poder jugar con amigos, ¿verdad? Si tenéis hermanos, pues podéis jugar con hermanos. Yo por suerte tengo hermanos, ¿vale? Pues con mi hermano yo, por ejemplo, si juego, muchas veces juego, por ejemplo, el Mario Basketball de baloncesto. A lo mejor algún día tengo que hacer story time, podemos jugarnos en directo alguna vez, que ya he jugado con él en el ordenador al Animal Crossing Weird World, ya habéis visto en el fin de año. Y bueno, a ver, también tiene nuevos personajes y eso, y lo mejor, ¿vale? Ya lo de los amigos, que bueno, te los recomiendo obviamente. Y vamos a pasar ya al siguiente porque es que madre mía, tío, me estoy aquí poniendo muchas cosas. El segundo juego que voy a mencionar, y este es, no sé si muchos habéis probado los Sims. Yo lo he jugado muchísimo en todas las consolas desde que era pequeñito, con 6 años, 5, ¿vale? Mucha gente toca los viejos, mucha gente de mi época, ¿vale? Tampoco es que sea yo una persona muy mayor, o sea, soy mayor de edad, pero vale, tampoco es que haya pasado milenios desde que cumplí la mayoría de edad, pero bueno, yo por ejemplo, eso, empecé a jugar a los 3 años por ahí, ¿vale? Y la gente normalmente que tiene mi edad, o sea, que eso, ¿no? Había también muchos le dan los videojuegos y todo eso ya cuando tienen 8 años o 10, ¿vale? No, yo empecé muy temprano y sí, ¿vale? Jugué desde muy temprana edad, ya empecé a jugar a los Sims, ¿vale? Me encantaban estas cosas de crear. Y bueno, los Sims, los Sims 3 mascotas, que es el que te voy a decir, ese fue la primera vez que en una... Bueno, la primera vez fue en los Sims 3, en la Nintendo DS, pero eso de hecho una de las primeras veces que se dejó de hacer como que se empezó a hacer que los Sims fuese como el de ordenador, ¿vale? Porque antes en la Nintendo DS y en la GBA y todo eso, los Sims tenían historia y era más de jugar con el Sim ahí, en el sentido con el pad, y bueno, y era eso, seguir una historia, y pues tenían ahí una jugabilidad también muy buena que recomiendo esos Sims. Y eso, ¿no? Que se iba, por ejemplo, pues necesitaba obviamente lo típico de los Sims, ducharse, algo así, y bajaba, y si te bajaba a tope pues se desmayaba el Sim y volvías a tu casa, ¿vale? Y eso estaba muy guay, ¿vale? Yo no voy a spoilear mucho esos juegos porque eso os recomiendo que os juguéis mucho, o que juguéis a alguno, ¿vale? Yo me he jugado bastante a los Sims. Bueno, los Sims 3 mascotas, sí que me acuerdo de le tengo muchísimo cariño, ¿vale? Porque pues lo jugaba de pequeño, ¿vale? Y obviamente no es igual que el del ordenador porque pues no se pueden poner doble planta o porque no le puedes poner piscina, pero si no has jugado nunca a unos Sims, ¿vale? Está muy guay. Bueno, también verdad hay que cogerle tranquilo, ¿no? Porque esto se maneja como en el de PC, que no es, o sea, no se maneja por ejemplo de que te estás manejando al Sim, sino que es como si fuese, ¿sabéis? Como si tú fueses en modo Dios, ¿vale? Por así decirlo, ya me entendéis. Y eso, esto sí me acuerdo yo que un día me fui, no, mi familia se fue a un hotel, algo así, ¿vale? No voy a decir tampoco muchos detalles de el hotel ese, ¿vale? Pero madre mía, lo que pasaba allí, de que es que decía, eso era como si fuese un campamento militar, que nos levantábamos a las 9 y nos tenían 10 horas escuchando discursos tontos que decía, yo era un niño pequeño ahí, me estaba durmiendo, encima la gente te miraba mal por dormirte cuando era yo un niño pequeño. Me acuerdo que tenía que salirme afuera a los baños y tenerme que de eso, ¿sabes? Que echar agua en la cara para no dormirme. Y bueno, en esas vacaciones que fueron solo de 3 días, que se me pasaron eterno los 3 días, eso parecía una semana, bueno, más, un mes, ¿vale? Madre mía. Pero eso no, me llevé los Sims 3 mascotas esto, y la verdad es que me hizo más o menos esa cosa. Me acuerdo yo cuando pues ya no habían que escuchar esos discursos, que me iba con la Nintendo a un sitio ahí que era como un balcón y podía ver, pues, ¿no? Bueno, no era como un balcón, no era como una azotea, ¿vale? Y podía ver toda la ciudad, la verdad, ¿vale? Que está muy guay. Bueno, la ciudad veía más como si fuese un bosque o algo así, la verdad, ¿vale? Que se veía muy bonito. Y bueno, y esos momentos con los Sims 3 mascotas, la verdad es que fue muy guay, ¿no? Y además después, ¿no? Ver cómo en la casa de los Sims 3 mascotas entraba un ladrón. Es que esas cosas en serio que no tiene precio, solo la gente que haya jugado a los Sims, y especialmente esto, ¿no? A los Sims 3 y desde pequeño y todo eso, sabrán la satisfacción que era ver a esas personas ahí, decir, tener que llamar a la policía o directamente en verdad encerrarle y hacer que eso, que cabe su propia, ya sabéis, ¿no? Que le pasará por quedarse encerrado. Bueno, eso es, ¿vale? La verdad, y de eso te lo recomiendo. Vale, ya vamos a pasar, bueno, os voy a decir ya la primera pista del juego misterioso. No he olvidado, se me va a olvidar el juego misterioso. Eso que ha sido muy especial para mí, pero bueno, ese juego misterioso es igual que el de Star Fox, es furry, ¿vale? Es para furros. Bueno, no, vale, no es para furros, lo puede jugar cualquiera, ¿vale? Pero sí que tiene personajes furry. Y por ahora no voy a decir más. Después voy a dar más pistas en alguno de eso.
así que estad atento. Ya a la siguiente, el tercer juego, que este fue uno que jugué hace muy poco. Bueno, obviamente no, porque pues conseguir la Nintendo esta en septiembre, tampoco es que haya pasado eso, ya solo han pasado 3 meses. Es el Mario Party Rush, que lo jugué con mi hermano, de hecho. Veis que lo mejor de los Mario, sí que es verdad eso, aunque parezca, por ejemplo, los Party, no porque es como si fuese un tablero y parecen ahí aburridos. Yo os digo que los de Mario no son para aburrirlo, pero es jugar con personas, ¿vale? Con tus hermanos y cosas así. Y especialmente, en verdad, jugarlo, pero no entre todos, que también lo podéis hacer. No y os vaya a acabar peleados, ¿vale? Porque vais a tener que luchar todos contra todos. Pero yo lo que hacía, por ejemplo, era jugar con mi hermano, y entonces ya lo que pasaba era que nos reíamos, intentábamos sí que compartirnos un poco contra nosotros, pero además, no como si fuese nosotros dos, pues luchar contra las CPUs, ¿vale? No es porque haya un modo en el que puedan jugar, sea como si fuese 2 contra 2, ¿vale? Era todos contra todos, pero eso, ¿vale? Yo a mi hermano, pues por ejemplo, no le traicionaba y no le hacía ahí que perdiese punto ni nada, sino que entre los dos hacíamos ahí, le poníamos trabas a la CPU, que es la consola, y la verdad lo peor era eso que ponía. De hecho, me acuerdo la primera vez, ¿no? Que se quedó diciendo, ¿qué vas a poner esa dificultad? Yo puse difícil a un personaje de esos, de la CPU, y al otro, porque eran dos de la CPU, que es de la consola. Le puse a uno difícil y al otro muy difícil, y literalmente, si lo jugáis, vais a ver de que el 95% de las veces la consola no sabe jugar, o dice eso juega mal y cosas así, y vamos, y te vas a aprender el culo, porque es que los Marios, en serio, excepto, o sea, si no son Marios principales o cosas así, o está hecho por otra empresa, por ejemplo, eso, los Mario y Luigi, si juegas a un Mario Party o un Mario Sport de deporte, algo así, te vas a dar cuenta de que las inteligencias artificiales que tienen los Marios son hechas con, vamos, no lo voy a decir, pero la verdad es que son puntos muy fuertes de que no lo hacen una porquería, sino al revés, no los mejora, porque también dentro de que cabe, hay a veces que no pueden llegar a ser tan malas, y por eso tan solo causan risas, pero en verdad sí que son muy divertidas. Y bueno, este Mario es especial porque no juegas con Mario, Luigi y toda esa gente, sino que lo que hace es jugar con Toad, con los Toads, todos sois Toads. Y por ejemplo en el tablero, conforme va avanzando la partida, pues sí que aparecen en ciertas partes los personajes estos de Mario, por ejemplo Mario, y tú tienes que pasar por esa casilla para conseguir al Mario y a toda esa gente, ¿vale? Y contra más tengas, pues más te van a ayudar en el minijuego, esas inteligencias artificiales también, ¿no? Porque pues lo manejan también la CPU, tus compañeros esos que vayas recogiendo. La verdad no sé si os estaréis enterando de cómo funciona el juego, pero la verdad vale que yo creo que sí, tampoco es tan difícil de entender, pero eso os va a encantar. Yo os digo que lo probéis, el Mario Party Star Rush, ¿no? Yo voy a probar el 100 minigames, ¿vale? A mí me gusta Mario Party, sinceramente el 100 minigames sí que como todo es minijuegos todo el rato, pues la verdad vale que se le pierde un poco la gracia de eso, ¿no? De ver cómo las inteligencias artificiales entre ellas se hacen pupita. Y bueno, otra pista, ya esta es una de las últimas, vale, es que la saga esa del juego Misterio en Estados Unidos salió, todos los videojuegos de esta saga salió solo en digital, vale, y antes del videojuego misterioso ya, porque ya este es el cuarto videojuego, voy a decir uno que la verdad, vale, estoy entre deciros el Monster Hunter, estaba el Monster Hunter, por ejemplo, 4, no, porque lo juegan también muchas personas online y pues eso te dejan escribir cosas que la verdad, vale, si yo dijese aquí las cosas que pues que he hecho ahí en el Monster Hunter, no, que la verdad, vale, que soy un poco troll, ya lo sabréis, vale, pues a lo mejor no alguien que me vea en más sitios, vale, por ejemplo, pues no en canales como el de mi hermano, pues me podéis ver que soy un poco troll. La verdad, vale, que voy a invitaros a jugar a otro videojuego, porque eso Monster Hunter creo que a lo mejor pues lo jugaréis más gente y este otro no, vale, que es el Resident Evil Mercenaries 3D. ¿Habéis visto cómo puedo hacer la voz de Resident Evil? Es que me tienen que contratar ya como doblador, por Dios. Pues bueno, si es el Resident Evil Mercenaries el que tantas risas, bueno, y tanta diversión me ha generado, la verdad. El Revelation, por cierto, si no tenéis nada más que no tenéis otra consola donde jugarlo, la verdad, pues bueno, lo podéis jugar en 3DS, pero la verdad que esto en verdad no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver tan solo que es el Resident Evil el juego, pero el Mercenaries es otro que os voy a explicar ahora. Así que es el Revelation, una de esos rápidas, es creo que hay en otros consolas, ¿vale? Porque pues el de 3D tiene menos cosas ahí, es un poco porque ahora depende de dónde lo jueguen. La New 3DS esa a mí no me gusta jugarlo, especialmente por el control de la cámara. Yo tengo roto el deslizante Pro ese, está ahí como pachucho el mando ese,
y se mueve la cámara muy lento. Y bueno, lo peor en verdad encima es que le quita uno de los zombies más guay, que es una cosa y que te coge y te hace así todo el cuerpo, ¿vale? No vamos a ser más explícitos. No voy a describirlo más, ¿vale? Porque si no vamos. Pero bueno, el Mercenaries, que está perfecto, que me acuerdo las veces que lo jugaba sin internet, ¿no? Porque no tenía esos entonces internet. Yo me acuerdo que me ponía por el lado de la puerta del vecino sin saber que el internet, porque en ese momento yo no sabía casi nada de internet, solo sabía que con eso podías buscar lo que te diese la gana en internet. Vamos ahí, obviamente no, pero poder buscar cualquier imagen y cualquier cosa que quieras. Y después también, ¿no? Que te podías conectar, por ejemplo, con otra gente en las consolas. Me acuerdo ponerme en la puerta de mi vecino, en las escaleras ahí, que yo estaba en el bajo, ¿no? Y ellos estaban por arriba. Me ponía por las escaleras a ver si podía, por obra y gracia de Dios, cogerle internet al vecino. Obviamente el internet no funcionaba así. Tú no te pones al lado de un router y vas a coger tu Nintendo directamente. El internet, ¿vale? Le tienes que poner la clave, obviamente. Y la verdad, vale, que fue muy guay. Lo mejor después ya vino encima con internet, porque pues en verdad eso es como si tú lo juegas offline, vas a ver que es como si fuese, al fin y al cabo parecen, vamos, yo al menos de pequeño no lo veía así, pero sí que de mayor ya lo veo. Y un poco, ¿no? Como si fuese todo un tutorial gigante, todos los niveles, ¿sabéis? Y ya los últimos sí que son como si fuesen retos o algo así. Pero la verdad, vale, que es un juego de eso. Pero sí que eso, que online te puedes conectar con quien te dé la gana, ¿no? Con japoneses y todo te conecta ahí a veces. Y la verdad es que es muy divertido, porque es que no te puedes ni siquiera, no puedes conversar con ellos, tan solo le puedes hacer gestos que tu personaje le hace de bien, ¿sabéis? O cosas así, o ven aquí, dice, o cosas así. Y la verdad es que es muy gracioso, porque pues eso, ¿no? Si no sabes jugar encima, vas a ver cómo la otra persona está ahí, de que te intentan encima ayudar. Un videojuego muy divertido. Y bueno, vale, ya como última pista, justo antes de decirte ya de esto, porque ahora te voy a decir ya el juego ese misterioso, la saga esa misteriosa, ¿no? La última pista es que hay música que he puesto en el canal, que ese videojuego, a ver si sabes ya qué videojuego puede ser. Si no, seguramente no lo habrás aceptado, ¿vale? Porque ese videojuego es Dillon. Vale, lo tenéis aquí. La verdad, vale, que es un videojuego que ha pasado no ha pasado desapercibido en la Nintendo 3DS, ¿vale? Porque yo sí he escuchado muchas veces, ¿no? Pues bueno, y se ve a mucha gente ahí como que eso que le llamaba la atención, pero nunca compraron obviamente este videojuego, porque pues como os dije antes, es un videojuego que solo estaba en la eShop y pues ya sabéis, ¿no? Si no está en esos momentos, era donde más se compraba en físico, ¿vale? Ahora ya pues se compran más indie y todas esas cosas, pero en ese momento no era un momento en el que de eso la gente comprase en digital, y todo este videojuego solo estaba en digital. Que después el segundo videojuego, que la verdad que es el que más os recomiendo, vale, pues eso, ¿no? Y lo tengo de hecho vale, literalmente, vale. Pero sí que es verdad, ¿no? Que eso, que es un videojuego muy guay. Trata eso, ¿no? Sobre un armadillo que va con una ardilla, ¿vale? Pequeña, ¿vale? De baja estatura, ¿vale? Porque pues pequeños no son niños pequeños. Pero bueno, ahí es eso, y bueno, lo que haces en el videojuego es un poco el tener que salvar pueblos. La gente te llama y eso, ¿no? Y tienes que salvar lo que pues ¿no? Son los enemigos, son como rocas, y tienes eso. El juego está muy bueno, la verdad, ¿vale? Los voy a dejar por aquí, gameplay ahora. Y bueno, vale, eso, le das a la A, ¿no? Y pues bueno, ya veis cómo es, ¿vale? También, porque es un poco difícil de explicar, ¿no? Entre comillas y a la vez no tan comillas. Y es un juego que la verdad que yo me acuerdo cuando era pequeño, no lo veía por ahí en la eShop y decía eso, ¿no? Bueno, en la eShop, me acuerdo, ¿no? En trailers y cosas así, y la verdad me llamaba muchísimo la atención y decía, joder, no quiero, ojalá poder jugar a este videojuego, la verdad, porque pues eso, ¿no? Visualmente ya me llamaba la atención. Y nada, no he podido jugar literalmente hasta mayor ya, que pues bueno, ¿no? Ya lo he jugado y la verdad, vale, pues eso, ¿no? Que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos, porque pues eso está muy guay. La verdad, lo que más me gusta a mí, no es los personajes, tienen una muy buena personalidad, tiene un humor muy de Nintendo, que también encima como curiosidad, ¿no? Por si ya te has quedado hasta aquí. Vale, este videojuego es un videojuego encima que también Nintendo se notaba, ¿no? Que le había puesto muchas ganas en publicitarlo, tenía mucha fe en que este proyecto de este videojuego iba a florecer, ¿vale? Aunque yo le veo defectos, en verdad, bueno, a todo, ¿vale? Incluso al videojuego, al fin y al cabo, también os digo que lo que había hecho Nintendo mal, que no sé por qué habían hecho esto, y era que ese videojuego, por ejemplo, salió en 2018 y yo lo hubiese puesto en vez de en 3DS, obviamente lo hubiese
hubiese puesto en Switch, porque sea 2018 ya la Switch está más que, vamos, en 2018 ya yo tenía la Switch y todo, ya de eso la había llevado cuando salió este juego, ya tendría la Switch desde hace un año, y la verdad que eso si lo hubiesen sacado en Switch obviamente hubiese cogido mucho más, porque en ese momento encima sacaban un videojuego en Switch y todo el mundo se lo compraba y se hacía esa saga famosa, ¿verdad? Sin que no sé por qué no habían aprovechado esa cosa, pero bueno, nunca sabremos también si esta saga tendrá otra secuela más. La verdad, entre lo que cabe, pues bueno, han pasado 5 años desde, vale, que madre mía, tío, ya 5 años desde 2018, pero madre mía, dice, pero sí que eso, que han pasado 5 años desde que salió esa saga. Dentro de poco, pues algún día, no se podrá decir 10º aniversario, ¿no? De la saga, pero bueno, ya está. Y bueno, en conclusión, estos son mis 5 que habéis visto, ¿no? Esta es la primera vez creo que he terminado un vídeo de verdad y he dicho eso, ¿no? Que iba a decir 5 y he dicho 5. La verdad lo hubiese dejado a la mitad, pero bueno, estos son mis 5 juegos de 3DS imprescindibles, los tienes que jugar sí o sí. Que van desde el emocionante combate espacial tridimensional de Star Fox 64, por favor, un remake de un videojuego de Nintendo 64. Cuánto me gustaba Nintendo 64, me acuerdo yo. En 2011 por ahí no ver los creepypastas y nunca haber tocado una Nintendo 64 en mi vida, pero quererla tocar con todas las ganas del mundo y sin poderlo hacer porque en esos momentos los emuladores iban fatal. Bueno, y eso, ¿no? Desde el Star Fox hemos ido hasta pasando por el divertido multijugador de Mario Party Star Rush y terminando, ¿no? Con el precioso videojuego que ya habéis visto, ¿no? De eso de vaqueros, de Dillon, de Headred o como se llame, da igual ya. Y bueno, cada uno tiene algo único, como he dicho, y emocionante, que me ha hecho pues eso, ¿no? Que los acabe en verdad poniendo en este vídeo. Así que espero que hayas disfrutado este vídeo, que también pues no te haya servido alguno de esto, ¿no? Pues para decidirte qué jugar en tu 3DS. Segurísimo que a los que nunca habréis escuchado, los que seguro que no habréis jugado, pues son, seguro que son el Sims 3 y el Dillon. Decidme por favor que sí, que es verdad, ¿vale? Que nunca habéis jugado esos videojuegos y que ahora en verdad a lo mejor pues segurísimo que más os vaya a encantar por el Dillon jugarlo, porque los Sims 3 también segurísimo que alguien le dará, lo tío que diréis mucho, que me da igual los Sims 3, ¿vale? Porque pues en verdad ese es más normal, ¿vale? Que usted como igual y de que no lo queráis jugar. Y bueno, no dudes por favor en decirme abajo qué videojuegos son para ti tus favoritos de 3DS y los que yo tendría que jugar. Bueno, y también otra gente, pero principalmente yo, ¿vale? Que estoy, que no tengo nada que jugar. Ya me veis, ¿no? Yo siempre os digo que no juego tanto sin quererlo a eso. Y bueno, vale, también decidme si queréis que haga otro más, puedo hacer alguno de, por ejemplo, Nintendo DS, que sí que Nintendo DS lo he jugado obviamente muchísimo más que los de 3DS. ¿Por qué? Pues los de 3DS lo estoy pudiendo ahora jugar, pero los de Nintendo DS es que llevo jugando a Nintendo DS toda mi vida, es la consola que más he jugado y da igual, porque el sentido no es porque haya jugado solo encima de Nintendo DS, sino que encima es que lo juego en todas las consolas. Esto obviamente está 3DS, que me he jugado últimamente al Mario y Luigi, hasta en la Wii U, ¿vale? Yo jugaba antes, me acuerdo que tenía la Nintendo DS, que no creáis que esto es por que vamos, de que no la tenía. Jugaba más antes en la Wii U a Nintendo DS que en la propia Nintendo DS. Y vale, es que tengo que decir que me gustaba muchísimo. Eso todo lo tenía encima en esta consola. Era una consola que tiene muchas consolas, se puede jugar. Y vale, que son Nintendo DS aquí se juega fenomenal. Lo jugaba todo el rato también en el Gamepad, porque pues nunca tuve mi propia tele ni un monitor. Ahora tengo un monitor, en ese momento también tenía, pero no lo podía conectar ahí la Wii U. Y bueno, ya está, ¿vale? Porque me estoy enrollando muchísimo. Este vídeo va a quedar súper largo. Y bueno, vale, ya está. Voy a decir ya adiós.